Muy buenas, soy Rubén Vilchez y hoy vengo a traeros en este nuevo capítulo de YouTube y de Spotify un nuevo capítulo sobre el proceso. En el caso mío, porque a fin de cuentas siempre voy a hablar del ejemplo. Me tenéis también en redes sociales, Rubén7me, donde veis mi proceso diario y cumpliendo mi palabra. Ahora, yo he tenido que invertir mucho tiempo en mí y también dinero para yo poder transformar la persona que yo era. ¿Qué pasa? Que yo he tenido que eliminar la persona que era anteriormente para ser una nueva persona. Y eso no ha sido de la noche a la mañana. Eso ha sido un proceso largo. Un proceso que se ha necesitado mucho tiempo. Ahora mismo llevo cerca de 3 años en el proceso y ahora mismo me siento en mi mejor momento, aunque dentro de mi mejor momento sé de que no estoy en mi mejor momento. Pero es verdad de que es la mejor época de crecimiento que estoy teniendo. Ahora, yo he tenido que pasar un proceso donde yo he tenido que reestructurar todo. Todo. Yo he tenido que eliminar todo. Porque a fin de cuentas todo me afectaba de manera positiva o de manera negativa, pero yo tuve que ponerme delante de un espejo, mirarme y ver qué es lo que a mí me afectaba, para bien, para mal, cómo me influenciaba y qué es lo que yo quería a largo plazo. Porque hasta que yo no me puse a estudiar qué es lo que yo quería de aquí a 10 años, 20, 50 o incluso antes de morirme, y yo me tenía que poner a ver qué era verdaderamente lo que yo quería. Y eso ha sido un proceso continuo, diario. Pero no pasa nada porque al fin y al cabo es lo que me ha ayudado a mí a progresar, a ser mejor y desarrollarme. Pero claro, yo he tenido que dedicarme tiempo. No solamente eso, sino que también he tenido que dedicar dinero para poder educarme, porque al fin y al cabo he tenido que invertir en mí mismo. Y para poder invertir en mí mismo me he educado mediante cursos, me he educado también mediante libros y también mediante personas o coach que me han ayudado a mí a crecer. ¿Qué pasa? Que uno de los problemas que a mí me llevaban eran las limitaciones, las barreras. Y esas barreras principalmente venían por una educación recibida o por la sociedad o el entorno. Y eso lo único que me hacía a mí era quedarme en una zona de confort que yo no quería a largo plazo. Es más, en esa misma zona de confort me puse a estudiar qué leche era lo que me beneficiaba tanto y yo entendí de que no me beneficiaba nada. Lo único que me beneficiara era en placer. Y yo sinceramente pues sabía de que por esa rama, durante el placer instantáneo, no iba a conseguir nada de aquí a 10 años. Porque yo me plantaba con 19 años de pasar de la universidad a un ciclo, porque yo en la universidad yo estaba haciendo una ingeniería de sonido e imagen que ni siquiera acabé, pero es verdad de que el primer año, aunque no aprobé ninguna, estuve hasta el último momento estudiando. ¿Qué pasa? Que yo en ese momento, aunque estuviera en esa ingeniería, yo no sabía lo que quería en mi vida. Es más, yo lo veía como una experiencia nueva, pero yo no me estaba viendo como una persona que fuera a trabajar de lo que yo estaba estudiando. ¿Qué pasa? Que en mi vida estaba influenciada por la droga, por la música y en este caso por la ingeniería. Y ninguna de las tres me apasionaba del todo. La música me llenaba, entre comillas, pero era una forma de desahogo que yo tenía para poder expresar lo que yo sentía dentro en ese momento tan depresivo que yo tenía. Pero es verdad que fue un momento también bonito porque me hizo sacar, vamos a decir, mi persona de mi zona de confort. Y eso a mí me hizo pensar mucho, me hizo reflexionar y me hizo tocar un fondo que nunca había tocado. Y en ese punto fue cuando poco a poco fue creciendo en mi interior el descubrir cuál era mi propósito. En este caso para mí ha sido el trading y el desarrollo personal, que en mi caso se complementan, porque al fin y al cabo uno depende del otro y el otro ayuda al primero. Y es verdad de que a mí me ha beneficiado mucho y ha permitido
que sea la persona que soy hoy. Pero no solamente eso, sino que encima refleja a nivel mental en el trading ese desarrollo. Porque hay una frase que dice que tu desarrollo económico va a ser igual de alto que tu desarrollo personal. Y es totalmente cierto. Yo cuando estaba con una mentalidad mala, vamos a decir, negativa, en la que todo lo malo me influenciaba, yo, sinceramente, a lo máximo que aspiraba en el trading era ganar 10, 20 euros. ¿Qué pasa? Que con el proceso, el desarrollo, el crecimiento, fui creciendo hasta llegar al punto en el que mi mente empezó a desarrollar, ver normal, cifras de 100, 200, 500. Y a día de hoy, en mi mente es normal ver cifras de 1000, 2000, 3000, pero claro, de ahí a lo que hubo anteriormente es un proceso. Y eso ha sido un proceso mental. ¿Y esto cómo me ha ayudado en todo lo demás? Esto principalmente me ha ayudado en todo lo demás creciendo y eliminando muchas cosas negativas, como por ejemplo, empezando por los hábitos. Yo era una persona que fumaba porro. Y eso a mí me ha repercutido muy mal a nivel de futuro, a nivel emocional y a nivel mental. ¿Por qué? Porque lo primero, a nivel de futuro, fumando porro lo único que quieres es estar todo el rato fumando. Te importa un carajo todo lo demás. Lo único que quieres es fumar, pasártelo bien, irte a disfrutar y poquito más. Placer instantáneo. Ahora, a nivel emocional, fumaba y lo único que sentía era melancolía, tristeza y luego bienestar. ¿Qué pasa? De que luego encima, como empecé a tener una adicción, pues ya me empezaba ahí a repercutir malamente, porque a fin de cuentas pues me llevaba a sentirme bien cuando fumaba y mal cuando no lo hacía. Y eso luego afectaba a mi entorno. Si yo no fumaba, eso se lo reflejaba. Actuaba de mala manera con ellos. Y eso no se lo merece nadie, sinceramente. Que tú tengas unos problemas no tienes por qué traspasárselo a los demás. Eso hay que dejarlo claro. Lo tuyo es tuyo y de nadie más. No tienes por qué traspasar tus molestias a los demás. Pero eso es un proceso que tienes que arreglar. Y en mi caso yo me puse a arreglarlo. Yo no quería seguir eliminando esos sentimientos con los demás. Quería eliminarlos en mí y no tenerlo que pagar con los demás. ¿Qué pasa? Que otro proceso que hubo fue a nivel mental, porque todo lo que hacía era unido a los porros. No era capaz de salir de ellos. No era capaz de socializar si no era mediante los porros. Y luego encima no me abría a conocerme. Todo lo que me abría era si los demás de mi entorno querían hacerlo. Y entonces me encerraba en ese círculo que para mí era imposible romper. Y eso ha sido un proceso que ha tenido muchas subidas y bajadas, muchas caídas y retomadas de caídas y subir para arriba, más que para abajo. Porque yo sabía en qué punto estaba, hacia dónde no quería ir y hacia dónde quería ir. Y es por esa razón que para mí me ha permitido mejorar mi mente y tener claro hacia dónde iba. Porque otro propósito que yo buscaba, sobre todo más actual que antes, es poder ayudar a gente que está en procesos parecidos a los míos y poderlos ayudar. Porque si yo he sido capaz de salir, cualquier persona puede. Es más, todo el mundo es una persona que es capaz de salir de todos sus problemas. Lo único que le invade el poderlo solucionar del no poderlo solucionar son los miedos. Porque no han invadido mentalmente con una educación y con una mentalidad social en el que nos hacemos débiles. Y no somos débiles, somos fuertes. Lo único que creemos que somos débiles. Pero en nuestro interior tenemos una fuerza increíble, una disciplina increíble. Lo único que no hemos llenado de tanta negatividad y de tanta mierda en nuestro interior, que para poder ser la persona que verdaderamente somos,
tenemos que limpiarla, tenemos que limpiar nuestro interior. Y eso es lo que yo he tenido que hacer durante 3 años para poder tener la mentalidad que tengo ahora. Pero es un proceso que todavía sigo teniendo que hacer. Y no me arrepiento porque es más, me encanta. Es algo que ha llegado a mi vida y que es como un hábito. Yo eso no lo quitaría del medio. Y es más, los hábitos los tuve yo que eliminar. Conocer qué es lo que yo quería, establecer unos hábitos nuevos que a mí me beneficiaran para llevarme hacia donde yo quería ir y ya de ahí en adelante tirarle, cumplir con mi palabra y sobre todo ser disciplinado. Y eso a mí me ha llevado al punto en el que estoy hoy y a la mentalidad que tengo hoy. Pero ha sido un proceso. Ha sido un proceso que yo he tenido que pasar, igual que las experiencias que he tenido que vivir para tener la conciencia que tengo yo hoy. Pero ¿qué pasa? Ha habido muchos miedos, ha habido muchas caídas, pero yo me he tenido que tirar. Yo me he tenido que tirar al barro y ya en el barro empezar a nadar. Porque si yo no me tiraba, los miedos más me invadían. Es más, si yo me parara a ser perfecto, que tuviera todo el plan perfecto para tirarme, nunca me hubiera tirado. Porque algo me hubiera retenido. Alguna tontería o algún miedo o alguna incertidumbre me hubiera retenido y nunca me hubiera tirado. Y entonces es imposible uno poder llegar a cualquier lado. ¿Qué pasa? Que yo me tiré. Yo me tiré y ya ahí empecé a nadar y a crecer, a mejorar, a caerme, pero a volverme a levantar para poder seguir hacia adelante. Y ese ha sido el proceso. Es un proceso continuo, diario. Y por último, decir que cuando he eliminado toda la droga y he eliminado toda la sustancia nociva de mi vida y encima he podido empezar a sentir felicidad y agradecer, que es lo más importante, agradecer, he comprendido mucho más el por qué vivo y el por qué quiero seguir este desarrollo. Porque al fin y al cabo, nosotros vivimos 24 horas. Mañana no existe, por decirlo así. Nadie puede decirte que vaya a existir, que vaya a vivir. Y el pasado ya no está. Con lo cual solamente tienes el hoy. Si tú no te enfocas en ti, no te enfocas en desarrollarte, puede ser que te arrepientas, que pierdas la oportunidad que tienes y entonces es más doloroso el arrepentimiento que el haberlo intentado y no haberlo conseguido. Y no solamente eso, sino que pase lo que pase, agradece porque has tenido la oportunidad de poderlo hacer. Y esa es la realidad. Agradece que estás vivo, que tienes pan, que tienes agua, que tienes ropa, que vives en un país donde no hay guerras, que encima tienes luz, que tienes salud, que tienes las articulaciones bien. Nada más que por eso ya tienes que estar agradecido. Y entrar en una sintonía de agradecer, de agradecimiento, te ayuda a vibrar de una manera muy diferente. Y eso a mí en los últimos momentos me ha permitido vivir en un estado de felicidad y de crecimiento mucho más grande y mucho más amplio. Pero eso ha sido un proceso para poder llegar ahí. Así que nada, espero que os haya gustado. Me tenéis en redes sociales, como digo, y si os gusta, comentarme, darle like, y si os puedo ayudar en cualquier cosa, seguirme en las redes, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.